Hoy por hoy, con el ritmo de vida que tenemos, la mala alimentación, el mal descanso, las pocas horas de sueño, es casi inevitable que no tengamos una buena calidad de vida. A veces logramos darnos cuenta de esto e intentamos cambiar algunos hábitos, pero es cierto también que muchas veces cuesta. Por eso mismo, nosotros desde Espacio Salud queremos brindarles opciones para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Por eso mismo, hoy vamos a conocer más sobre quiropraxia, estas técnicas que están muy de moda en los últimos tiempos porque realmente son muy efectivas, y vamos a conocer sobre este tema de la mano del licenciado Adrián Maruñac, que es un especialista en quiropraxia y nos va a contar muchísimas cosas interesantes que no podemos dejar de aprender. En una primera instancia vamos a conocer qué son estas técnicas y después, sin pausa, hablamos de qué es una subluxación vertebral, que ya van a ver que son dos términos que están de la mano e íntimamente relacionados. La quiropraxia es una profesión de la salud independiente de otras, que se encarga de analizar, detectarla y corregir a una subluxación vertebral. La quiropraxia no es una técnica, sino que es una profesión de la salud que la componen un conjunto de técnicas. No existe una única técnica, eso lo elige el profesional en el momento de abordarlo al paciente según cómo esté en las condiciones, la edad, según lo que haya encontrado en el momento de la evaluación. Una subluxación vertebral es una vértebra que ha desalineado con respecto a las otras, cerrando un orificio y comprimiendo al nervio del sistema de la médula espinal. Entonces, ese desalineamiento ocurre normalmente primero en vértebras cervicales C2 para abajo, desalinean hacia atrás y luego hacen rotaciones o desplazamientos, lo que provoca el cierre del orificio por donde sale la raíz nerviosa, comprimiéndolo así y causando posteriormente enfermedades. Hay un punto que es más que interesante también y que no podemos dejar de lado, y es saber cuáles son las causas de una subluxación vertebral y, por supuesto, también cuáles son los síntomas para que podamos estar siempre atentos y llegar a una consulta con nuestro especialista de confianza. Una subluxación vertebral que no es cuidada, que no es atendida, trae síntomas y signos que pueden ser desde el dolor, contracturas musculares, ciatalgia, dolores de cabeza, migrañas, hasta alteraciones también viscerales, orgánicas, una gastritis, infecciones urinarias y un montón de otras patologías que las desencadena nada más ni nada menos que el sistema nervioso. Las causas de la subluxación vertebral pueden ser físicas, químicas y emocionales, ¿sí? Nosotros las llamamos las físicas, las más comunes: una caída, ¿sí? Un golpe, una mala postura prolongada. Las emocionales, el estrés laboral, por ejemplo, o alguna situación personal. Y las químicas son cuando, por ejemplo, hay sobredosis de medicamentos o hay mala alimentación, en calidad o cantidad la alimentación. Todo eso puede generar una subluxación vertebral. Combatir el estrés y el cansancio crónico ahora es posible con Maca Premium, porque aporta energía, mejora el rendimiento psicofísico como también el proceso de memoria y concentración, y es además un excelente estimulante sexual masculino y femenino. Maca Premium, energía natural. Adquiéralo en las mejores farmacias y herboristerías de Tucumán. Es un producto de Laboratorios Calcaño.
Hola, soy Diego Torres y quería contarte que en el mundo hay más de 125 millones de personas con psoriasis. 125 millones de personas. ¿Sabías que la piel de ellos cambia cada 3 días, mientras la nuestra lo hace cada 28? Estas lesiones no son contagiosas, pero por su aspecto pueden causar discriminación. Lo mejor que podemos hacer para aliviar estos síntomas es aceptar y comprender que la psoriasis no nos separe. AEPSO 0800-222-3776 www.aepso.org. Dedicado a la atención terapéutica integral del niño, joven y adulto con discapacidad mental, motora o mixta. Clínica Casa Grande cuenta con un centro educativo terapéutico para niños de 6 a 14 años y un centro de día que recibe a jóvenes desde 14 años sin límite máximo de edad. Clínica Casa Grande, Avenida Mate de Luna 3041, teléfono 423-2526. Ya sabemos entonces qué es la quiropraxia, qué es una subluxación vertebral, cuáles son sus síntomas y de a poco vamos aprendiendo un poco más sobre este tema. Pero también es importante verlo de alguna manera un poco más real, de alguna manera más gráfica. Por eso mismo nuestro profesional invitado, el licenciado Adrián Maruñac, nos va a mostrar con una maqueta cómo está formada nuestra columna y de qué manera se da esta subluxación en nuestro cuerpo. Así que, como yo siempre digo, no pueden perderse esta parte de la nota. Hablar de quiropraxia es hablar de la columna vertebral y del sistema nervioso. La columna vertebral es un conjunto de piezas óseas llamadas vértebras que están articuladas entre sí por un disco intervertebral y las carillas articulares, entre otros elementos. Partimos desde la zona superior con las vértebras llamadas cervicales, que son 7, las torácicas o dorsales, de donde salen las costillas, que son 12, y las lumbares, que son 5, y finalmente el sacro y el coxis. Por abajo se limitan los huesos ilíacos, que son los huesos de la cadera, y por arriba el hueso occipital, que es el hueso del cráneo. Por adentro de la columna vertebral pasa la médula espinal, que viene desde el cerebro hacia abajo, y de esa médula espinal salen estos nervios que son los que después se comprimen con la subluxación vertebral. Decíamos que la subluxación vertebral entonces es un desalineamiento de una vértebra con respecto a la otra, cierra un orificio y comprime el nervio. A partir de allí, lo que hacíamos es un ajuste vertebral, volviendo la vértebra a su lugar para descomprimirlo. Cuando un nervio está comprimido, cuando la subluxación está presente, todo el sistema nervioso se ve afectado en ese segmento. Supongamos en una zona aquí, en la zona lumbar, hay una compresión, con ello viene la contractura vertebral, la inflamación articular y puede haber un dolor a distancia, como en este caso, si toma el nervio ciático, puede tomar el dolor hacia la pierna. Si la subluxación vertebral se produce más arriba, en la columna cervical, puede dar dolores de cabeza, mareos o algunos otros síntomas superiores o a los brazos, a través del plexo braquial.
Pero estos nervios no actúan solamente con el sistema osteomioarticular. Estos mismos nervios también, a través del sistema autónomo, con un sistema simpático y parasimpático, trabaja directamente sobre órganos y sistemas, acelerando o desacelerando la función. O sea que la enfermedad también puede aparecer a partir de una subluxación vertebral, como decíamos antes, por ejemplo, una infección urinaria, cólicos, problemas del aparato cardiorrespiratorio. Entonces, la subluxación vertebral puede causar cualquier tipo de enfermedad si no es ajustada a tiempo por un quiropráctico. La verdad que estamos aprendiendo muchísimo en esta emisión de Espacio Salud y estamos aprendiendo muchísimo también sobre nuestro propio cuerpo, lo que por supuesto lo hace mucho más interesante. Y en esta parte de la nota vamos a volcarnos a qué es específicamente la quiropraxia, cómo se trabaja, cuáles son las técnicas, de qué hablamos cuando hablamos de un ajuste vertebral. Y eso va a ir acompañado de algunas imágenes donde ustedes mismos van a poder ver y comprobar cómo son estas técnicas, algunas de estas técnicas, porque como bien lo decía nuestro profesional invitado, hay diferentes técnicas que se aplican según el paciente, según ciertas patologías y según el estado físico, por supuesto, de cada persona. Así que sin perder mucho más tiempo, vamos a compartir con ustedes esta parte de la nota. Un ajuste vertebral es cuando el quiropráctico aplica una maniobra que es manual, dándole a la vértebra un vector de fuerza precisa, suave, con el objeto de volver la vértebra a su lugar. Los beneficios de la quiropraxia son innumerables. A partir de un ajuste vertebral, el sistema nervioso ya no tiene interferencia alguna, entonces a partir de allí se renueva todo el organismo, devolviendo calidad de vida y dando un 100% de potencial de salud. Es mejorar órganos, sistemas, todo el sistema osteomioarticular a partir de esa liberación de la interferencia nerviosa. Esto es lo que hacemos en la primera consulta, en la primera práctica, en la primera visita quiropráctica, después de haber chequeado las radiografías del paciente, de haber hecho una historia de salud. Se evalúa la parte manual con nuestras manos, digamos, hacemos una palpación sobre la columna, en tanto la parte lumbar, dorsal como cervical, en toda la columna, la movilidad que tiene la columna. Luego hacemos lo que llamamos el leg check, que es una técnica de acortamiento neuromuscular para ver si una pierna está más corta que la otra, para detectar si está verdaderamente comprimiendo el sistema nervioso. Y finalmente vamos a acceder a los ajustes vertebrales. Hay quiroprácticos que utilizamos los drops, que es esa parte de la camilla que cae cuando se aplica la fuerza, y otras técnicas como la de full spine, que en este momento yo la estoy aplicando en mi paciente en la zona cervical. Vemos la forma de detectarla a la subluxación vertebral, inmediatamente el ajuste vertebral, que es esa fuerza precisa, suave y bien direccionada.
Seguramente en casa ya muchos se estarán preguntando si pueden acceder a este tipo de prácticas, si todos podemos acceder a la quiropraxia, y vamos a ver qué pasa con los niños, con las personas de la tercera edad o con personas que tengan patologías asociadas. Y en esta parte de la nota, nuestro profesional invitado, el licenciado Adrián Maruñac, nos va a contar además cómo son las sesiones, cómo son estas sesiones, cuál es la frecuencia de las sesiones de quiropraxia a las que todos podemos concurrir. Un primer ajuste vertebral, hay veces que en ese momento el paciente siente inmediatamente la mejoría en base a sus síntomas, y hay otras personas que necesitan más tiempo de adaptación. A partir de esa primera visita vamos a ir estableciendo las próximas, vamos a ir viendo cuál es la frecuencia, y normalmente comenzamos con visitas seguidas de una o dos por semana, luego cada 15 días, y finalmente proponemos el cuidado quiropráctico de una visita quiropráctica al mes, que es para mantenerse ya. Desde que nacemos podemos ser víctimas de una subluxación vertebral, porque en la misma técnica del parto, en esa rotación, tracción cefálica, la primera vértebra, que se llama atlas, subluxa. A partir de allí, el cuidado quiropráctico es para todo el mundo, incluso en la tercera edad, en donde la osteoporosis, la artrosis ha ido desgastando esta columna y fue comprimiendo los nervios, o sea que las subluxaciones también se han ido provocando a lo largo del tiempo, y la quiropraxia es suave, es muy cuidadosa para la columna. Entonces hay técnicas que permiten a la persona de la tercera edad recibir cuidados quiroprácticos. Así como en las imágenes, el licenciado Adrián Maruñac se despedía con un caluroso abrazo, lo que es sumamente común en esta especialidad de la salud. También de nuestro programa se va a despedir con un excelente mensaje para todos nosotros. Los pilares de la salud que recomienda siempre, hablamos con nuestros pacientes, es primero mantener un sistema nervioso libre de interferencias, eso lo hace el quiropráctico con su ajuste vertebral. Luego, una alimentación sana y equilibrada, un descanso apropiado, la práctica habitual de un deporte y una mente positiva.